presentándoles brevemente el máster universitario online que tenemos, que es el que han realizado pues, los ponentes que hoy nos presentan sus trabajos fin de máster, que es el máster universitario online en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Conso Multifísica. Es una titulación propia de la Universidad de Málaga, pero en la que colaboran pues, otras entidades como son pues, el propio fabricante Consol, Alling, software científico, y bueno, pues tenemos profesorado de diferentes universidades e institutos pues, que colaboran con nosotros. Es el objetivo del máster es proporcionar una formación teórica-práctica en profundidad sobre el desarrollo de simulaciones numéricas con Cosmos Multiphysics, incluyendo pues múltiples áreas como transferencia de calor, dinámica de fluidos, electromagnetismo, mecánica estructural e ingeniería química. Es decir, todas esas partes se ven también dentro del marco de la simulación multifísica. Las características principales del máster son, bueno, pues el software Conso Multifísica que se tiene que utilizar, evidentemente, para cursar el máster, está incluido con la licencia docente de la Universidad de Málaga. Es totalmente online, de forma que no, para que facilitar el acceso no hay que desplazarse. Es en español, 100%. Nos permite, hay una última asignatura que es realizar un trabajo fin de máster, que nos ofrece la posibilidad de realizarlo en empresas tecnológicas o centros de investigación que son colaboradoras con el propio máster. Es un curso académico, un año que va desde octubre a junio y tiene una carga docente de 60 créditos. Bueno, esto es el profesorado que participa en el máster, aunque también hay más, que hay tutores dentro de las propias entidades colaboradoras para el trabajo fin de máster, pero estos son los profesores que imparten las asignaturas. Entonces tenemos profesores de la Universidad de Málaga, de la Universidad Politécnica de Cataluña, de la Complutense de Madrid, que digamos que son expertos en las áreas específicas de las asignaturas que dan, también de Consol y del Instituto Politécnico Nacional en México. Y bueno, esta es la programación docente. Las asignaturas están repartidas en 2 semestres. En el primer semestre, que va de octubre hasta principios de febrero, se ven todas las asignaturas básicas de la simulación numérica con Conso Multiphysics, que son estas que pueden ver aquí. Y en el segundo semestre pues se ven las asignaturas de la aplicación en las áreas, esas grandes áreas que hemos visto. Como por ejemplo mecánica estructural, fluidos, electromagnetismo, ingeniería química, y donde también los alumnos realizan su trabajo fin de máster. Son trabajos de alto nivel, como podrán comprobar en las ponencias que vienen a continuación. El trabajo de fin de máster, que es lo que nos ocupa hoy, en el seminario que vamos a ver hoy, pues su temática puede ser elegida por el alumno entre las que digamos, ofertan los propios profesores del máster. Puede ser propuesta por él mismo en un área de interés o en un área en el que está trabajando actualmente, o puede ser escogida entre las propuestas de las empresas o centros de investigación que colaborarán con nosotros. Si necesitan más información, pues pueden escribirme a mi correo electrónico y también visitar la página web del máster. Y nada más, esto es lo que quería introducirles y vamos a disfrutar de los magníficos trabajos que han realizado dentro del máster universitario y estoy seguro que va a ser interesante. Y la siguiente presentación es sobre el desarrollo y validación experimental de un modelo numérico y optimización de la tecnología de fusión BIM para superaciones en base níquel. Está realizado por Pablo García Michelena, que es graduado en tecnologías en procesos industriales y máster en ingeniería industrial, especialidad en materiales y procesos por la Universidad de Mondragón. Actualmente es doctorando en la Universidad de Mondragón, en el Departamento de Conformado y Materiales Avanzados, y está pues realizando su tesis en lo que nos va a presentar ahora mismo. Buenos días, Pablo. Buenos días. ¿Veis mi pantalla? Vale. ¿Veis mi pantalla? Sí. Sí, la vemos. Vale, bueno. Perdón los inconvenientes. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. A ti. Y yo os voy a hablar sobre el máster el trabajo de fin de máster que realicé en el máster y bueno, se basa en desarrollar y validar un modelo numérico que reproduzca la tecnología de fusión BIM
que es Vacuum Induction Melting para superreacciones en base níquel. Aquí en la siguiente pestaña os voy a enseñar el contenido que voy a seguir. Voy a hacer una pequeña introducción y objetivos que tenemos con desarrollar este modelo, una descripción general y los fundamentos teóricos de las físicas que interactúan dentro del proceso de fabricación. Después, cuáles son las ecuaciones, interfaces físicas y las condiciones de contorno que se le van a aplicar al modelo numérico. Después os voy a comentar un poco acerca de los materiales. Seguidamente la geometría, el mallado y los estudios que se le van a aplicar. Y luego os voy a comentar un poco los resultados que se han obtenido y las conclusiones y las líneas futuras a seguir con el trabajo. Entonces, en las siguientes imágenes podéis ver un horno de inducción de vacío. Digamos que el objetivo es desarrollar una herramienta numérica que modelice lo que ocurre ahí dentro, porque esto está formado por una cámara de vacío de la cual no podemos tener una interacción desde fuera. Gracias a este modelo será posible estudiar cuáles son los efectos de cada parámetro del proceso y cómo interactúan entre ellas. Y la tecnología BIM es un poquito especial porque permite reducir el contenido de oxígeno y nitrógeno de las aleaciones, lo que implica obtener una microestructura con un menor número de inclusiones y defectos y asegurando así pues una composición correcta de las piezas fabricadas. En la siguiente imagen podéis ver cómo está formado digamos, el corazón del horno, que es una bobina refrigerada mediante agua, y en el centro se encuentra un crisol cerámico en la cual se introduce la carga metálica que se calienta mediante el fenómeno de inducción. Este horno pues, se encuentra dentro de la Escuela Politécnica de Mondragón y el equipo está totalmente sensorizado mediante un pirómetro óptico de doble onda que registra cuál es la temperatura del metal fundido. Además, tenemos un sistema integrado que nos permite medir la eficiencia y el balance energético del sistema midiendo el flujo del caudal de agua y la temperatura. Después tenemos dos cámaras de vídeo para poder visualizar el proceso, cómo va. Y luego también tenemos diferentes puertos para termopares, un sensor de presión de vacío y además de unos termopares de inmersión que los podemos meter dentro del caldo. Digamos que en el proceso pues, se llegan a unas temperaturas aproximadas de 1600-1700 grados, de manera que la erosión del crisol es bastante evidente, como luego vamos a ver en los resultados obtenidos. ¿Cuál es el fundamento teórico del proceso? Pues en la siguiente imagen podéis ver básicamente. Tenemos un campo magnético que genera unas corrientes de Foucault, las cuales calientan la carga metálica. También hay que tener en consideración que esta corriente superficial pues, blinda un campo magnético externo, induciendo luego un campo magnético contrario, debido al efecto Skin. Las fuerzas de Lorentz que se generan en la carga hacen que el caldo levite, manteniéndolo alejado de las paredes del crisol, y las líneas de campo magnéticas inducen un flujo dentro del caldo, pues haciendo un efecto homogeneizando la composición y la temperatura. Y la transferencia de calor con el medio pues se da debido a los efectos de radiación y conducción. Vale. Las ecuaciones, interfaces físicas y las condiciones de contorno. Esto creo que será más interesante enseñaros mediante Console Multiphysics, pero básicamente se resuelven tres físicas diferentes, las cuales están conectadas entre ellas. Primero está el campo electromagnético, después la transferencia de calor
y después la radiación de las superficies. Hay que tener en cuenta que para estudiar este modelo se ha tenido que separar, primero trabajarlo en un estado sólido y después en un estado líquido. Ahora mismo he abierto Console Multiphysics y como podéis ver, pues primero se resuelve el campo magnético aplicando una física de bobina, digamos, al crisol. Después se resuelve todo el campo magnético en todo el dominio de estudio. La transferencia de calor se estudia también en diferentes partes de la geometría, pero a lo que nos interesaría a nosotros sería en la parte sólida o metálica. La refrigeración se estudia mediante una condición de contorno de convección que se les aplica a estos contornos que representan el agua que recircula por el sistema de refrigeración. Y también se ha incluido una física de radiación entre diferentes superficies para calcular cómo afecta digamos, la radiación entre las diferentes caras. Vale. Después ha habido un segundo estudio que ha sido cuando el modelo ya se encuentra, digamos, en estado líquido. Y en este caso también se han resuelto las mismas físicas, pero también se ha incluido la física de fluidodinámica. Y la física de fluidodinámica se ha unido con la transferencia de calor, pues mediante un acoplamiento no isotérmico que nos permite estudiar un fluido que tiene unas propiedades pues no homogéneas. Materiales. Bueno, hay que tener en cuenta que la definición de las propiedades del material para este tipo de modelos donde la parte térmica tiene una importancia relativamente alta es esencial. Por ello, se han hecho diferentes estudios, diferentes ensayos al material de partida, como serían la densidad, la capacidad calorífica, etcétera. Estos se han medido en las propias instalaciones de Mondragón Universitatea para un estado, bueno, digamos, sólido, y las propiedades del material en estado líquido pues se han obtenido mediante bibliografía. A continuación podéis ver cuál ha sido la geometría y la malla y los estudios que se han empleado. Como os he enseñado antes, pues hay un estado sólido y después se ha hecho un estudio líquido. Hay que tener en cuenta que se han empleado dos mallas diferentes debido a que el estudio de fluidodinámica necesitaba resolver el flujo en las paredes. Para ello, pues se ha tenido que buscar una malla más específica. Se han realizado dos estudios, la primera basada en un estudio de frecuencia transitorio y en el segundo se ha tenido que incluir pues, un estudio estacionario para resolver primero cuál es la temperatura inicial y la velocidad del fluido. Bueno, estos son los resultados que se han obtenido. Digamos, esto es correspondiente al estado sólido, donde podéis ver en las línea azul corresponde a la simulación realizada por COMSOL, mientras que la línea gris vendría a ser lo que hemos medido nosotros mediante nuestro pirómetro de doble onda. La línea negra, por otro lado, pues corresponde a la potencia aplicada. Podemos ver que bueno, existe un matching relativamente bueno hasta, digamos, la primera hora de estudio, que es cuando ocurre el cambio de fase. Esto es, el material pasa de estar en un estado sólido a estar a estado líquido. Esto lo hemos podido confirmar. Bueno, lo que os acabo de comentar, podéis ver en las siguientes imágenes como que el campo magnético pues penetra justamente en la superficie de la carga metálica, de la barra de metal. Por ello, pues el calentamiento no es uniforme. Además, con el estudio de
radiación, se puede ver cómo la radiación se concentra en la parte inferior, de manera que es otro factor que acelera el calentamiento en la parte de abajo, de manera que no tenemos un calentamiento uniforme. Para poder modelizar este cambio de fase se ha incluido el subnodo de Phase Change dentro de COMSOL Multiphysics que, que nos permitiría pues, ver cómo ocurre este cambio de fase. Y en las siguientes imágenes podéis ver pues, el estudio en estado líquido. Vale. Aquí, como es relativamente difícil saber la velocidad del fluido dentro del horno, debido a que eso está cerrado, pues se han empleado datos de bibliografía para emular, digamos, cuál es la velocidad del fluido. Se ha empleado un estudio realizado por Kirpo en el año 2008, donde pudieron medir la velocidad del fluido mediante imanes permanentes. Y como se puede ver en la segunda imagen, la primera corresponde a los datos experimentales obtenidos, mientras que la segunda es el modelo realizado por COMSOL y podemos ver que el resultado es casi idéntico. Se ha aplicado las mismas condiciones de contorno a nuestro caso y se ve cómo existen dos principales turbulencias dentro del fluido que corresponden a la parte de arriba y la parte de abajo. Este hecho se confirma debido a que la erosión del crisol en la parte inferior pues, es mayor, como podéis ver en la siguiente imagen. Esto sería un crisol y bueno, aquí tenemos mayor erosión. Vale. Respecto a la temperatura, en la siguiente gráfica podéis ver la línea azul correspondiente a la medición, a la simulación de COMSOL, mientras que la línea naranja corresponde al dato experimental. Podemos ver que existe cierta discrepancia, pero bueno, en líneas generales se ven los mismos patrones, en los cuales habrá que ir pues poco a poco ajustando el modelo. Esto debido a los múltiples factores que es difícil controlar, como son la emisividad y la turbulencia del metal. Vale. También en las siguientes imágenes podéis ver la temperatura superficial en el borde del crisol. Y aquí existe una discrepancia al final debido a que el modelo no tiene en consideración el menisco que se genera debido al campo magnético. Conclusiones y líneas futuras. Lo que os he comentado anteriormente, la anterior discrepancia nos obliga a modelar el menisco del metal mediante, se ha intentado realizar esta modelización mediante una malla fija, pero bueno, debido a varios errores de convergencia a la hora de determinar el ángulo de contacto entre la pared y el metal, pues se cree que la mejor opción será realizar mediante una malla móvil dentro del propio COMSOL, separando por un lado el estudio electromagnético y por otro lado el estudio de la dinámica de fluidos. Respecto a los resultados que hemos obtenido, pues bueno, el calentamiento no uniforme hace que exista una diferencia de varios minutos entre el comienzo de la fusión y el final, y creemos que esto nos puede generar un sobrecalentamiento en el caldo que puede, digamos, quemar la aleación. Para ello se ve que es necesario modelizar el cambio de fase y para ello, consideramos que aplicando las interfaces de transferencia de calor en fluidos con las opciones de cambio de fase y flujo laminar, pues se podría ver este efecto. Vale, esto ha sido todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, pues ya estaría dispuesto a responderos a gusto. Muchas gracias. Y le paso la palabra a Emilio. Hola, Pablo, muchísimas gracias por la presentación. Hola. Me ha parecido muy interesante. Y bueno,
a ver, no hay ningún comentario ni pregunta todavía. Yo sí quería comentarte unas cuantas cosas y realmente es que el trabajo que has hecho es realmente complejo. Vamos, yo no he visto ni siquiera en los congresos de Consol, o sea, es muy multifísico. Están mezclando la física de campos magnéticos con la física de flujo de calor, con la física de flujo de fluido, donde más hay un cambio de fase y por tanto, como has dicho en las conclusiones, tendrás que incorporar cuando ahora sigas trabajando en una malla móvil, como ya hablamos, y realmente es muy realista, pero muy multifísico y muy complejo de hacer. Realmente yo creo que no he visto en ningún sitio un trabajo tan complejo y tan multifísico como que tú tienes que hacer, y lo que ya has hecho es un mérito tremendo. Eh, También me ha llamado la atención el hecho de que puedas validar tu modelo. O sea, que tienes ahí el aparato experimental y hayas podido comprobar cómo los datos experimentales, por ejemplo, la temperatura cuando va calentando, se van correspondiendo a los que te salen en la simulación, ¿no? Y no sé si os quiere comentar cómo van los experimentos ahora mismo y la simulación, como si se ha seguido avanzando con respecto al trabajo que tienes presentado. Sí, al final lo que has comentado, nosotros somos muy fuertes en la parte experimental respecto a materiales, etcétera, pero bueno, estamos intentando mejorar bueno, en este aspecto de simulaciones, etcétera. Y bueno, estamos incorporando nuevos sensores para medir diferentes temperaturas dentro, bueno, en los crisores, etcétera. Y respecto al modelo, pues sí, he estado desarrollando, he estado por lo menos intentando desarrollar cómo poder separar las físicas y crear una rutina dentro de MATLAB para que me resuelva, por un lado, el campo electromagnético y con ese dato llevarlo a la fluidodinámica Con para cambio de que, fase. bueno, eso es, Vale, para vale. así cerrar el círculo, incluyendo pues la malla móvil entre medias, para que vaya actualizando la malla pues en cada paso. Bueno, pues la verdad es que, y también otra ventaja es que podáis, porque muchas veces uno de los datos los inputs que hace falta para simulaciones son los datos de material. El hecho de que vosotros podáis medirlo ahí, pues digamos, es un añadido al trabajo y después validarlo con vuestro propio sistema. Una vez que tengáis un modelo validado, sí que podéis ya utilizarlo para predecir qué ocurriría y optimizar en otros casos, ¿no? En otros casos de fusión. Eso es, eso sería ya la derivada. Una vez que esté Exactamente. Era el objetivo final, ¿verdad? bien Bueno, validado, pues pues ¿Perdona, Emilio? sí, dime. Sí, mira, veo que tenemos una pregunta Perfecto. que dice, ¿cuál es el tiempo medio de una simulación completa con todas las físicas aplicadas? vale. Pues en este caso, para mí, para un modelo 2D axisimétrico en un portátil, pues digamos que entre 6 y 8 horas ya me tardaba. Pero bueno, era un estudio, digamos, transitorio, incluyendo la frecuencia, que iba actualizando el campo electromagnético con la frecuencia pues en cada etapa. Y sí, entre 8 horas, para un estudio transitorio de alrededor de 30 minutos, con un paso de 1 minuto en cada uno. Ajá. Perfecto. Pues ahora sí que veo que ya no hay más preguntas.